Proceso sociopolítico y sociourbano en Colombia, por Laura Chaparro Loaiza, Melissa Ramírez Ríos y Sofía Villegas Román. En esta primera parte de la presentación abordaremos los referentes bibliográficos del módulo 3, titulado Proceso sociopolítico y sociourbano en Colombia. Estos textos nos permiten comprender las principales transformaciones que ha vivido el país desde 1950, especialmente en lo que respecta a la relación entre el desarrollo político, económico y el crecimiento urbano. Desde una perspectiva crítica, analizamos cómo el modelo del Estado, la desigualdad territorial y los procesos de urbanización han influido en la configuración de las ciudades actuales. Este contexto teórico es fundamental para interpretar los problemas sociales y urbanos que persisten hoy en día en las ciudades del país. Exclusión y Proyecto Nacional, por William Ospina. La Franja Amarilla. El primer autor que abordaremos es William Ospina, quien en su ensayo Colombia, el Proyecto Nacional y la Franja Amarilla propone una reflexión profunda sobre la ausencia de un proyecto nacional incluyente. Ospina plantea que Colombia ha avanzado dejando atrás a una gran parte de su población, campesinos, indígenas, trabajadores informales y personas de sectores populares. La metáfora de la franja amarilla representa a esos colombianos incivilizados por las élites políticas. Esta crítica es clave para comprender la desigualdad estructural que se refleja tanto en el abandono del campo como en la segregación social dentro de las ciudades. Así, el texto establece un puente directo entre lo político, lo social y los urbanos. Estado, conflicto y constitución. Por Granada Marín, Constitución de 1991. Orjuela Escobar, Estado débil y neoliberalismo. El segundo referente corresponde al texto de Alberto Granada sobre la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991. En él se resalta el esfuerzo por descentralizar el poder, ampliar la participación ciudadana y reorganizar el territorio de manera más democrática. Sin embargo, el contrastarlo con el análisis de Orjuela Escobar sobre la debilidad del Estado colombiano se evidencian limitaciones importantes. Orjuela sostiene que durante el auge del modelo neoliberal y en medio del conflicto armado, el Estado perdió la capacidad para garantizar los derechos y ejercer autoridad plena, especialmente en las zonas rurales. Esto se tradujo en migración forzada hacia las ciudades, generando cinturones de pobreza y una urbanización sin planificación adecuada. Ambas fuentes explican cómo, a pesar de los avances normativos, los problemas estructurales persisten en el territorio colombiano. Retos urbanos actuales, por Fundación Corona, Red Cómo Vamos y PNUD. El documento 5 Retos urbanos para el desarrollo sostenible, elaborado por Fundación Corona, la Red de Ciudades Cómo Vamos y el PNUD, identifica los principales desafíos que enfrentan las ciudades colombianas actuales. La equidad social, la gobernanza, la sostenibilidad ambiental, la movilidad y la planificación territorial. Este texto propone superar la visión fragmentada del urbano, integrar enfoques participativos y basados en evidencia para mejorar la calidad de vida. En el contexto de esta actividad, estos criterios nos servirán como guía para analizar los indicadores reales de las 5 ciudades seleccionadas. Datos y planificación territorial. Portales del DNP y el DANE. Finalmente, los portales oficiales del Departamento Nacional de Planificación y el DANE proporcionan las bases estadísticas y normativas para nuestro análisis. El DNP orienta las políticas públicas en torno al desarrollo territorial y la reducción de brechas regionales. Por su parte, el DANE ofrece datos actualizados sobre vivienda, salud, educación, seguridad, empleo y otros factores relevantes para el diagnóstico urbano. Estos insumos permiten fundamentar el análisis cuantitativo de las condiciones de vida en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que desarrollaré a continuación mi compañera. Para finalizar la primera parte de nuestro trabajo, estos textos presentados ofrecen un marco conceptual e histórico que permite comprender la estructura de desigualdad del territorio colombiano y los desafíos que enfrentan hoy nuestras ciudades. A continuación, mi compañera expondrá la matriz comparativa elaborada con base a datos actuales y nos hablará sobre los principales problemas que enfrentan los habitantes urbanos en el país. Como menciona mi compañera, analizaremos las 5 ciudades principales de Colombia como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, comparando algunos aspectos como la demografía, la salud, la educación, la economía y entre otros. Nos basaremos con datos del DANE, los DNP y las secretarías municipales
que nos ayudaron a llenar la matriz que les voy a explicar a continuación. El primer aspecto que les voy a explicar es la demografía. Según los datos del DANE, Bogotá lidera con un 7.1 a 7.9 millones de habitantes, seguidos por Medellín, que son 2.3 y 2.6 millones, y en Cali con 1.8 y 2 millones y más en esta ciudad. Cartagena y Barranquilla tienen poblaciones menores, desde 900.000 a 1.200.000 habitantes. En estratificación socioeconómica tenemos a Cartagena y Barranquilla, que tienen mayor población en estrato 1, con un 45 y 50%, mientras que en Bogotá y Medellín se concentran más las habitantes en estratos 3 y 4. Por otro lado, con base en el DANE, se muestra que las 5 ciudades de la población habitan más que todo jóvenes. Les iré explicando factor por factor. Entonces, en la siguiente imagen les hablaré un poco más sobre el factor de la alimentación. Como segundo factor tenemos la alimentación. Según la ENSIN y la Secretaría de Salud de cada ciudad, la obesidad afecta el 22% de los habitantes de la ciudad de Bogotá y el 26% a los habitantes de la ciudad de Cartagena. La desnutrición es crítica en Bogotá, puesto que las últimas encuestas reportaron 18.500 casos, seguida de Cali con 8.700 casos. Por otro lado, el ICBF reporta 1.200 casos de desnutrición aguda en menores de edad en el año 2022. En estas 5 ciudades principales, la desnutrición se debe a múltiples factores, a pesar de ser centros urbanos con acceso a recursos. Entre ellos están la pobreza y la desigualdad, que impiden a muchas familias acceder a una alimentación adecuada. En el tercer factor tenemos la educación. Medellín destaca con 37% de población escolarizada y solo un 13.8% desescolarizada. Por el lado de Cartagena, tiene los peores indicadores, con un 27% escolarizada y un 22.4% desescolarizada. La infraestructura adecuada en Bogotá es la más extensa, con 1.850 colegios, pero con hacinamiento en localidades como Usme. Por el lado de las ciudades como Cartagena, Cali y Barranquilla, cuentan con infraestructuras en estados críticos. Como cuarto factor tenemos la salud. Según todas las secretarías de salud de cada ciudad, las infecciones respiratorias son comunes en todas las ciudades, especialmente en Bogotá, puesto que se reportó 2.1 millones de casos en los últimos años. Por el lado de Medellín, tiene la tasa más baja de muertes maternas en comparación a las otras ciudades, dado que presentó un 28.4% de muertes maternas, mientras que en Cartagena tiene las tasas más altas, con un 68.5 muertes maternas por cada 100 mujeres. Y por el lado de la mortalidad infantil, Barranquilla tiene la tasa más alta de muertes de infantes. Como quinto factor está la vivienda. Según el Censo Nacional de Vivienda del 2023, Colombia presenta profundas desigualdades en acceso a la calidad de vivienda. Entre los principales está Bogotá, aunque registra que el 60% de su población vive en condiciones adecuadas, enfrenta un déficit cuantitativo crítico con 560 personas sin hogar o sin techo, reflejando los límites de un mercado inmobiliario caro y excluyente a la vez. Sin embargo, hay un contraste que es Cartagena, que evidencia un problema estructural más grave. Solo el 50% de los habitantes cuentan con viviendas adecuadas, un 30% habita en construcciones irregulares, como invasiones o zonas de riesgo,
y el 17% sufre un déficit habitacional, ya que se está agravado por la especulación turística y la economía informal. Medellín, en cambio, se destaca como modelo relativo, ya que lidera en soluciones habitacionales con un 14% de cobertura en créditos hipotecarios y un 70% de propiedad. Por el lado de Barranquilla, cuenta con un 55% de propietarios y Cali con un 58% también de viviendas propias. Sin embargo, se presenta una alta tasa de infraestructuras en mal estado. Por el lado de la vivienda se perciben bastantes diferencias, ya que se subraya que el problema no es solo en déficit de viviendas, sino de calidad, con el hacinamiento y la informalidad. Y también se presenta lo que es la equidad territorial. Pero por el lado de Bogotá y Medellín se presenta un avance en cobertura a comparación de Cartagena y Barranquilla, que requieren intervenciones urgentes que combatan como con la precariedad y regular los costos que actualmente anual tiene una tasa que tiende a subir, generando a que las poblaciones más vulnerables no tengan acceso a una vivienda digna ni de calidad. Por el lado de la economía, que es el sexto factor, podemos decir que por el lado de Bogotá se encuentra el lado financiero y empresarial del país. Sus sectores claves incluyen las finanzas, el comercio, la industria manufacturera y la tecnología. Por el lado de Medellín se destaca por su industria textil, servicios bancarios, generación de energía y un ecosistema fuerte de innovación. En el lado de Cartagena, los motores económicos que se ven más en esta ciudad es el turismo, su puerto marítimo estratégico y la industria petroquímica. Por el lado de Barranquilla se impulsa más que todo con actividades portuarias, la industria manufacturera y también el turismo. Y finalmente, en Cali, este se consolida más que todo con su agroindustria, especialmente la caña de azúcar y el comercio es lo más importante de esta ciudad. Por el lado de la empleabilidad, la tasa de desempleo más alta está en la ciudad de Cartagena y Cali, Cartagena con un 16% y Cali con un 14%, lo que sugiere que la falta de oportunidades laborales es evidente, puede estar vinculado a una menor calidad de vida y acceso como a servicios esenciales para los habitantes. También se evidencia que la tasa más alta del trabajo informal está en la ciudad de Cartagena, Cali y Barranquilla, con porcentajes que equivalen entre el 50% al 58% de la población en total. Como séptimo factor tenemos la seguridad. De este factor podemos destacar que la ciudad de Cali tiene la tasa más alta de homicidios con un 22.4 por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? Esto se vincula más que todo a las bandas organizadas de la ciudad. Cartagena también presenta altos índices de homicidios, también por bandas criminales. Se puede decir que Bogotá ha tenido altas tasas de hurtos, pero en los últimos años se ha reducido por la implementación de cámaras de reconocimiento facial. Sin embargo, sus tasas siguen siendo altas, pero se han tratado de tener un control con este tipo de herramientas. Y por el lado de Cartagena, se percibe un incremento entre el hurto y el robo a turistas, lo que puede afectar la percepción de seguridad y la calidad de vida. Esto es, a su vez, puede influir mucho en la economía local de cada ciudad, ya que una alta tasa de criminalidad puede desmeritar y
perjudicar la tasa de turismo. Con respecto al transporte de estas 5 ciudades, se puede resaltar que cada una cuenta con accesibilidad al transporte público. Sin embargo, cada una cuenta con falencias en temas de traslado o desplazamiento a las partes rurales de cada ciudad. Teniendo en cuenta que la calidad de transporte con respecto a desplazamiento a más áreas de la ciudad, Medellín y Bogotá es un poco más prevalente, puesto que puede estar relacionado con una infraestructura más desarrollada en comparación con las otras ciudades. En el factor de medio ambiente, Cartagena cuenta con el IPM más alto, con un 22.3%, con carencias de agua potable y educación. Por el lado de Medellín y Bogotá, se puede destacar que reciclan más de entre el 18% y 22%, pero enfrentan temas de contaminación industrial y también por el tema del transporte. Por el lado del factor de la pobreza, se puede destacar un dato muy importante, es que Cartagena enfrenta el mayor desafío con un 40% de su población en situación de pobreza, a comparación del resto de las ciudades que, como Bogotá, que están un 18%. Como último factor tenemos los servicios públicos. Podemos destacar que Bogotá tiene casi cobertura total en acueducto, o sea, con un 99.9%, mientras que Cartagena llega solamente al 88.7%. Los costos de energía son más altos en Cartagena, que pueden llegar hasta 190.000 pesos mensuales. En general, las 5 ciudades cuentan con acceso a telefonía fija y móvil desde un 90% hasta un 98%. Y la mayoría cuentan con dispositivos móviles, acceso a internet y dispositivos electrónicos. Con base a la información sacada del DANE y las secretarías y alcaldías de cada ciudad se enfrenta con retos únicos, como por ejemplo Cartagena está en temas de informalidad y servicios, Cali tiene dificultades en la seguridad, Bogotá en la movilidad y la pobreza, pero sin embargo Medellín y también Bogotá destacan como avances en educación y salud, lo que pone en desventaja al resto de las ciudades. ¿Cómo ha sido el desarrollo del campo colombiano confrontado con las 5 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena? A lo largo de la historia colombiana, el desarrollo del campo ha estado marcado por profundas desigualdades estructurales que se evidencian aún más cuando se contrasta con el crecimiento y la transformación de las principales ciudades del país. Esta brecha entre lo rural y lo urbano no solo se refleja en términos económicos, sino también en aspectos como el acceso a la educación, la salud, la infraestructura y la participación política. A pesar de los esfuerzos estatales por reducir esta desigualdad, el campo colombiano sigue rezagado frente al vertiginoso avance urbano de estas 5 ciudades. En primer lugar, el desarrollo económico ha favorecido sistemáticamente a los centros urbanos. Las ciudades principales concentran la mayor parte del Producto Interno Bruto. Debido a su industrialización, el comercio, servicios y la conectividad. Bogotá, por ejemplo, aporta alrededor del 25% del PIB del país, seguida de Medellín y Cali con porcentajes significativos. Seguidamente, es importante resaltar que estas ciudades cuentan con una infraestructura desarrollada, zonas industriales, universidades, centros médicos de alta complejidad y redes de transporte modernas. En cambio, el campo colombiano, cuya economía sigue siendo principalmente agrícola, ha sufrido décadas de abandono estatal, falta de inversión y dependencia de monocultivos. Esta situación ha limitado el desarrollo sostenible de las zonas rurales, provocando migraciones masivas hacia las ciudades.
En consecuencia, otro factor clave ha sido el conflicto armado. Las zonas rurales han sido históricamente epicentros de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que ha generado desplazamientos forzados, pérdida de tierras y un deterioro profundo del tejido social. Como resultado, las ciudades han servido como refugios para los desplazados y como centros de poder político y económico relativamente protegidos del conflicto. Si bien ciudades como Medellín y Cali han enfrentado problemas graves de violencia urbana, el tipo de violencia que ha vivido el campo ha sido más prolongado, estructural y ligado a disputas por el control territorial y los recursos. En cuanto a la infraestructura y servicios, el contraste es notorio. Las 5 ciudades principales cuentan con servicios públicos eficientes, cobertura casi total en agua potable, energía, educación y salud. Por el contrario, muchas zonas rurales carecen de varias vías que están por falta de adecuación, centros de salud equipados o escuelas con docentes suficientes. Este acceso desigual genera un círculo vicioso donde las oportunidades de desarrollo personal y colectivo son limitadas para quienes viven en el campo. En términos educativos, el acceso a la educación superior es un claro reflejo de la desigualdad en Bogotá, Medellín y Cali, donde existen múltiples universidades públicas en contraste con lo anterior, y también existen universidades privadas que permiten una oferta educativa variada. Por otro lado, en las zonas rurales los jóvenes deben recorrer grandes distancias para acceder a la educación secundaria y aún más complicado es el acceso a la educación superior. Esto incide directamente en las posibilidades de movilidad social. Recientemente, el Ministerio de Educación ha promovido mesas de educación superior para facilitar el acceso en territorios vulnerables, pero aún así queda mucho por avanzar. En particular, la política pública también ha sido más visible en las ciudades programadas de inversión. Por ejemplo, la infraestructura y la cultura han tenido un mayor impacto en contextos urbanos, mientras que en el campo muchas veces no se ejecutan de manera efectiva o no llegan. Los planes de ordenamiento territorial, la participación ciudadana y el presupuesto participativo tienen un desarrollo más avanzado en las ciudades principales, lo que favorece las capacidades institucionales democráticas. En contraste, en muchas regiones rurales persiste una relación clientelista o precaria con el Estado. Cabe resaltar también las diferencias en el desarrollo urbano entre las mismas ciudades. Por ejemplo, Bogotá y Medellín han liderado políticas de movilidad y planificación urbana, con sistemas de transporte público integrados y programas sociales innovadores. Medellín incluso se ha proyectado como la primera ecociudad de América del Sur. Cali y Barranquilla han tenido un crecimiento económico importante, aunque con retos significativos en seguridad y desigualdad. Cartagena, por su parte, muestra una fuerte contradicción entre el turismo de lujo y la pobreza estructural en sus zonas periféricas. No obstante, en los últimos años se ha promovido políticas de desarrollo rural integral como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016, que propone una reforma rural integral, una inversión en el campo, acceso a la tierra para campesinos. En 2025 se volvió a impulsar una propuesta de reforma agraria para dignificar la vida campesina, aunque su implementación ha sido lenta y enfrenta diversos obstáculos. Finalmente, a manera de conclusión, cabe resaltar que el desarrollo del campo colombiano ha sido profundamente desigual frente al avance de las 5 principales ciudades del país. Esta desigualdad tiene raíces históricas, políticas y económicas que se han perpetuado a lo largo del tiempo. Mientras las ciudades han concentrado los beneficios del desarrollo, el campo ha sufrido exclusión, violencia y abandono. Para lograr una Colombia más equitativa, es necesario implementar políticas públicas integrales y sostenidas que dignifiquen la vida rural y así reduzcan las brechas existentes entre dos mundos que, aunque son distintos, están profundamente interconectados.